momento para recoger estas imágenes de esta verdadera fiesta de la Unión Cívica Radical, de esta asamblea denominada el Alfonsinazo. Y el alto momento está por concretarse luego de recorrer el perímetro del campo de juego del Club Ferrocarril Oeste, recibiendo todas las adhesiones de todos y cada uno de los que participamos en esta asamblea. Quédate al costado, ¿Qué te pasa? Ya está con nosotros nuestro abanderado, recibiendo la mejor ovación, llega el doctor Raúl Alfonsín. Aquí está el doctor Raúl Alfonsín. Amigos, bravo Alfonsín. Amigos, amigos de la capital federal, queridos amigos de Buenos Aires, venimos a comprometernos con la ciudadanía de la capital federal. Venimos Los micrófonos, muchachos, por favor. Los micrófonos, muchachos. Cuidado con los muchachos fotógrafos. Está bien. Déjenlo que trabaje. Juntale las bases, juntale las bases. Déjenlo que trabaje. Juntale las bases. Juntale las bases. ¿Está bien ahí, Raúl? Sí, está bien. Con este cachito va para atrás. ¿Va para atrás? Cachito. Todos. Para que se vaya. Bueno. Listo, muchachos, por favor, Todos nosotros sabemos
Todos los argentinos comprendemos que no estamos en estos momentos viviendo las circunstancias de una campaña electoral común. Cada uno de nosotros sabe que no se trata solamente de consagrar una fórmula. Todos sabemos que en lo que en realidad se trata es de saber si los argentinos podemos realmente superar esta etapa de decadencia, superar esta inmoralidad que se ha enseñoreado en nuestra sociedad y transitar juntos un largo camino de paz y prosperidad. Crisis moral por encima de todo, que hay que superar y en consecuencia obliga a utilizar también la prédica y el discurso honrado de la autenticidad y de la verdad, que es la prédica y el discurso de la democracia. No se escucharán en las tribunas de la Unión Cívica Radical ni una sola frase que pueda estar reñida con la voluntad terminante, indeclinable y definitiva de lograr la democracia levantando banderas de unión nacional entre todos los argentinos. Estamos ante un pueblo que quiere cumplir con su deber y el problema es que la realidad argentina es tan compleja que a veces no atina a comprender cuál es su deber. Esto está señalando una responsabilidad mayúscula de parte de los partidos políticos y de los hombres políticos sin excepción. Tenemos que procurar orientar al pueblo, decir la verdad de lo que pasa, encontrar la manera de ayudar a que haya un comportamiento nacional para que por encima de las divergencias ideológicas encontremos hoy la respuesta común capaz de dar soluciones en serio a los afligentes problemas de nuestro pueblo y a los durísimos problemas que debe enfrentar la nación argentina en su conjunto. Es por eso la necesidad fundamental de actuar con sinceridad, dejando para minorías absurdas el uso de la diatriba, de la calumnia, de la insinceridad y del manipuleo. El pueblo argentino está maduro para comprender esta necesidad fundamental. Solamente parece haber algunos que no han entendido lo que significa la democracia, que no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre al que hay que darle libertad y justicia social. Y cuando se pone en marcha un pueblo para ir a la democracia, están claras las reglas del juego. Se someten los candidatos a elecciones
y a veces ganan y a veces pierden. La Unión Cívica Radical, a través de su historia, se ha sometido muchas veces a las elecciones, ha ganado y ha perdido, pero cuando ha perdido no se ha sentido jamás derrotada, porque ha aceptado el lugar que le ha señalado el pueblo para servir a la nación desde el llano. Que nadie hable entonces de derrotas en la Argentina y que todos comprendan, y muy particularmente los hombres del otro partido mayoritario de la Argentina, que a veces se gana y a veces se pierde. Y que esta hora difícil de la Argentina, en que con seguridad les va a tocar perder, tienen que procurar servir al pueblo desde el llano. Será y va a ser el gobierno de todos, el gobierno de las mayorías argentinas. En definitiva, vamos a construir entre todos el país que nos merecemos por nuestra geografía y por nuestro pueblo. Yo vengo a explicarles esta noche qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical desde el gobierno para superar esta tremenda crisis que padecemos. Lo primero, el Estado de Derecho, el imperio de la ley emanada de la voluntad general, para que todos los hombres sepan inclinarse ante la majestad de la ley y ningún hombre tenga jamás que inclinarse ante otro hombre. División de los poderes, para que quien recurra a la justicia en ella encuentre en ella lo que corresponde. Seguridad para todos en el juego grande de las instituciones de la República, pero también democracia cotidiana, la de todos los días, para que el más humilde de los hombres o de las mujeres se sienta ciudadano en su patria, seguro de sus derechos, responsable de su libertad y no tenga jamás que ir a hocicar ante el mostrador de ningún burócrata cuando tiene que realizar cualquier trámite. Dejará a la Argentina de andar a contramarcha de la historia. Y si alguna vez debe defenderse del flagelo de la subversión terrorista o golpista, porque nadie más intenta un golpe gratis en la Argentina. Lo hará en el marco de la ley y en la respuesta cabal a principios de la democracia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos, sin baño de sangre ni desaparecidos. Seguridad para todos, para que la democracia se entienda como la necesidad de servir al hombre en su dignidad
y terminemos de una vez para siempre en la Argentina con ese flagelo que de alguna manera pesa sobre nuestras espaldas, sobre todas, porque no siempre hemos levantado nuestra voz como corresponde para terminar con él. Yo les aseguro a ustedes, uno de los primeros mensajes que enviaré al Congreso de la Nación será un proyecto de ley modificando el Código Penal para establecer la misma pena al torturador que a la del homicida. Pero acabemos con la tortura en la Argentina. Democracia integral, democracia en todas partes, democracia en las Fuerzas Armadas, lo que significa la supeditación de los poderes militares a los poderes institucionales. No hay país civilizado en el mundo, cualquiera sea el sistema o el régimen de gobierno, donde no se respete este principio esencial. De modo que lo vamos a cumplimentar prolijamente. Se acabarán los comandantes en jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar terminará en el cargo de jefe de Estado Mayor y habrá un solo comandante en jefe de las 3 Fuerzas Armadas, el que establece la Constitución Nacional, el presidente de la Nación Argentina. Lo digo sin consideración peyorativa alguna y sin vanidad ni jactancia, sino por el contrario, con la humildad de quien en definitiva va a ser un servidor de la nación, obligado por ello a cumplir con los preceptos constitucionales, como lo manda la Constitución. Vamos a mandar a las Fuerzas Armadas Argentinas. Hay una cuesta muy dura que repechar. Hay una cuesta. Esfuerzo tremendo que realizar entre todos. Queremos superar todos los antagonismos, no solo entre la civilidad. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las Fuerzas Armadas. Pero necesitamos Fuerzas Armadas de la nación, de la Constitución, de la democracia, y no señores feudales que porque tengan algunos galones se crean amos de un pueblo de súbditos. No vamos a aceptar la autoamnistía. Vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza.
No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Cada uno de los argentinos comprende y sabe, y lo comprendemos y lo sabemos nosotros, y lo hemos reiterado y lo decimos una vez más, porque se ha interpretado capciosamente, falazmente nuestras palabras, diciéndose que pretendíamos dividir a las Fuerzas Armadas. No, lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Esto cualquier juez de la República, como cualquier ciudadano argentino, sabe que señala discrepancias y distinciones fundamentales en cuanto a los grados de responsabilidad. Y de esta manera es como vamos a salir adelante, no con leyes de autoamnistía que igualan en el delito a todos y que hacen que el que tenga mayor culpa se iguale con el que no tenga ninguna. Democracia integral en el país, en todas partes. Democracia que debe apoyarse y afianzarse en un sindicalismo fuerte, poderoso y moderno, capaz de representar como corresponde los intereses de los trabajadores, pero también sindicalismo democrático con participación de las minorías. Desde luego que no quiero sostener cuando hablo de democracia que los dirigentes sindicales no deben tener opinión política, todo lo contrario. Pero sí recuerdo que la multipartidaria que nació para apuntalar la democracia argentina estableció claramente el compromiso de los 5 partidos políticos de que se iba a trabajar por un sindicalismo independiente del Estado, de la empresa obviamente y de los partidos políticos. Lo que quiero señalar es que la pobreza, la miseria o la enfermedad no se detienen frente a la puerta de entrada del hogar de un obrero para preguntar si es socialista, peronista o radical. Entra nomás y no puede haber hijos y entenados entonces. Lo que quiero decir es que el Ministerio de Trabajo de la Nación no puede convertirse en un comité fraudulento al servicio de las líneas autoritarias del sindicalismo argentino. Y las comisiones normalizadoras que él designa, entablar de inmediato las negociaciones para aportar todos sus esfuerzos al servicio de una interna dentro de un partido político. Lo que quiero decir es que no podemos nosotros considerar lograda la democracia porque la practiquemos hacia lo interno de nuestros partidos políticos, olvidándonos de los trabajadores argentinos. Cada uno tiene que tener el derecho cabal
de participar como corresponde en la organización que más lo va a defender durante toda su vida activa, que es el sindicato, sin miedos y sin prepotencia ninguna. De esto se trata. Solamente a través de la democracia sindical vamos a poder afirmar que cada trabajador de nuestro país, sin ningún tipo de incertidumbre ni de miedos, incluso a veces a perder el trabajo porque se amañan con la patronal para hacer despedida que está en contra de la oligarquía sindical, pueda actuar en definitiva. Y sobre este logro de todos, la recuperación del Estado de Derecho, el primer objetivo que hemos definido en nuestra plataforma y en el capítulo correspondiente a economía, no a bienestar social, para que no nos confundamos, es combatir la pobreza extrema y la miseria. Ustedes saben lo que nos pasa. Aquí se ha destruido el aparato productivo de la nación. 1,5 millones. Un médico, por favor, para allí. Se ha destruido la economía y esto significa 1,5 millones de desocupados, semiocupados, subocupados o trabajadores por cuenta propia que trabajan un día sí y otro no y han perdido la protección de la seguridad social. Está muy apretado realmente. Un médico también acá, por favor. Hacia el medio de la cancha. Allí va. Ese 1,5 millones de desocupados no es una cifra para ninguno de nosotros. Es dolor y angustia de compatriotas. Es enfermedad de la pobreza que reaparece con fuerza. Es mortalidad infantil. Es deserción escolar. Y sobre todo es desnutrición grave. Alrededor de 2 millones de compatriotas nuestros, amigos de Buenos Aires, están mal alimentados, subalimentados o con desnutrición grave. Más de la mitad de esos compatriotas son niños que están sometidos a un verdadero genocidio económico, porque jamás en su vida recuperarán el nivel intelectual con el que Dios quiso que nacieran, ya que las lesiones que produce el hambre en el cerebro son absolutamente irreversibles. Yo, cuando acepté la candidatura a la presidencia de la Nación por mi partido, hice un solo juramento, que lo quiero reiterar aquí, para que cualquiera me lo pueda demandar si no cumplo. Juré ante la Convención Nacional del Radicalismo y juro acá, se va a terminar la desnutrición infantil en la República. Vamos a poner en marcha lo que hemos denominado el Programa Alimentario Nacional. Pan para los argentinos en la tierra del trigo y de la carne, que alguna vez fue llamada el granero del mundo y hoy exhibe centenares de miles de niños malnutridos.
no solamente en las provincias periféricas, que las he recorrido a todas, aquí a media hora de Plaza de Mayo, en los asentamientos poblacionales nuevos de aquellos compatriotas que por no poder pagar han debido abandonar sus casas o sus departamentos. Los hospitales están llenos de niños malnutridos. Será prioridad fundamental terminar con ello. En otros países hay hambre porque no hay alimentos. Aquí hay hambre porque hay inmoralidad. Aquí hay hambre porque hemos sometido al trabajador argentino a la injusticia más irritante que puede sufrir un hombre, al padre argentino a la humillación más grande que puede sufrir, trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. Se acabó. Se acabó. Vamos a utilizar todos los resortes de la administración del Estado. Tendrá prioridad fundamental la mujer embarazada y el lactante, los niños menores de 6 años y los escolares. Vamos a utilizar los centros maternos infantiles, las guarderías, los comedores escolares. Vamos a trabajar con los gobiernos de provincia y con las administraciones municipales. Vamos a reclamar el esfuerzo de las organizaciones intermedias y de los sindicatos. Pero se acaba la inmoralidad del hambre en la República Argentina. Vamos a atacar de entrada la desocupación, que en buena medida es causante fundamental de este desastre social que padecemos. Se nos había querido hacer creer a los argentinos que produciendo una transferencia de ingresos del sector del trabajo al sector del capital se iba a lograr un aumento de la inversión y con ello el crecimiento de la economía. Absurdo, porque cuando no hay poder de compra en el pueblo no hay aliciente alguno para la inversión. Nosotros vamos a actuar exactamente al revés. Vamos a aumentar el poder de compra del pueblo. Esto aumentará la demanda efectiva. El aumento de la demanda efectiva generará la necesidad de aumentar la producción. Y para aumentar la producción habrá que tomar nuevos empleados y así vamos a poner en marcha el aparato productivo de la nación. Pero hay una sola forma de lograr de entrada un aumento en serio del poder de compra, que significa un aumento no del salario nominal, que al día siguiente es absorbido por el aumento de los precios. Hay una sola forma de aumentar el salario real, que es terminar con el actual sistema financiero. Se acaba la usura oficializada en la Argentina. Se acaba la patria financiera. El Banco Central definirá las tasas de interés, orientará el crédito, determinará líneas de redescuento y créditos preferenciales. Pero se acabó con la usura en el país. Un médico por allá, por favor. Y otro acaba. Ustedes han de saber que una de las consecuencias más inmorales de esta política económica absurda e inmoral es que el conjunto de las empresas nacionales paga más
en gastos en financiamiento que lo que paga en salarios, incluido las cargas sociales. La inmoralidad entonces de tener que pagar más en intereses que en el sudor del trabajo argentino. Si bajamos de manera sustancial los intereses, habrá un ahorro para la empresa que podrá trasladarse a los salarios sin que esto signifique un aumento de los costos, sino al contrario, la posibilidad de que disminuyan, porque al haber más poder de compra va a haber más y bajarán los costos unitarios. Es decir, arrancamos de esta forma con un aumento en serio del salario y después debemos protegerlo. Hasta ahora habíamos indexado toda la economía, menos el salario. Ahora vamos a desindexar la economía y vamos a indexar el salario de los argentinos. No era cierto que aquí se había aplicado una economía de mercado, mentiras. Se ha aplicado un fascismo de mercado, porque solamente podía llevarse adelante sobre la base de una tremenda represión volcada contra los sectores populares. Vamos a invertir absolutamente la tendencia. Allá también, por favor. 2 médicos. Vamos a invertir la tendencia. No lo decimos simplemente por sensibilidad social. Lo decimos porque durante nuestro gobierno lo hemos practicado. En su momento le preguntamos al trabajador argentino cuánto necesitaba para alimentar a su familia, cuánto para resguardar su salud, cuánto para educar a sus hijos, cuánto, en fin, para una vida digna y decorosa. Y eso fue el salario vital mínimo y móvil. Y desde ese salario construimos todo el andamiaje de la economía argentina, porque queríamos una economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Vamos a hacerlo así y de esta forma vamos a ir protegiéndolo de la inflación y mes tras mes procuraremos ir aumentando el salario real. Yo sería un demagogo absurdo esta noche, amigos de Buenos Aires, si le dijera que de la noche a la mañana vamos a resolver todos los problemas. No, no es así. No vamos a poder poner de entrada en el bolsillo del trabajador todo lo que desearíamos. No vamos a solucionar todo de la noche a la mañana, pero yo les aseguro, de la noche a la mañana termina la injusticia, termina la inmoralidad, termina la corrupción. Termina la Argentina del desamparo y vamos a vivir todos en la Argentina honesta que quiera a su gente, en la Argentina honrada del trabajo que vaya sepultando como una pesadilla todo este periodo trágico del reinado de la especulación en el país. Y vamos a trabajar entonces para que el trabajador de nuestro país tenga otro tipo. También allí, por favor, un médico. Para que el trabajador argentino tenga una remuneración no monetaria. Y esto se llama mejor asignación de los recursos. Esto se llama mejor asignación de los gastos presupuestarios y fundamentalmente los referidos a la educación y a la salud pública.
En la época de Irigoyen, hace más de 50 años, la Argentina destinaba a educación el 25% de su presupuesto total. Y en aquel tiempo, escúchenlo bien que no me equivoco, en muchos aspectos en educación estábamos en el tercer lugar en el mundo. Durante la época de Ilia, ya en el segundo año de gobierno, estábamos en el 22% de educación, de los gastos presupuestarios para educación, computando la alfabetización. Un médico a la izquierda, por favor. Y acá a la derecha también. Hoy el presupuesto de educación alcanza al 8%. El presupuesto de salud pública está en el 2,2%. Y el presupuesto de las Fuerzas Armadas supera el 30%. Vamos a volver a los presupuestos que tenía la educación, porque aquí estamos prefigurando. Otro médico allá al frente, por favor. Estamos también allí un médico. Estamos prefigurando una Argentina antidemocrática, jerarquizada, porque tengan la seguridad, amigos de Buenos Aires, si no encontramos hoy igualdad en los educandos, será imposible encontrar mañana a los ciudadanos de la democracia. Y vamos a volver a los presupuestos de educación que existieron durante nuestros gobiernos. En primer lugar, por una obligación moral, porque la justificación filosófica de la democracia pluralista está dada por los esfuerzos que realice para concretar la igualdad de oportunidades, de modo de brindarle al niño nacido en el más pobre de los hogares todas las posibilidades de acceso a los distintos niveles de educación y de cultura. En segundo lugar, porque es la educación la mejor inversión para el desarrollo. Y además también, porque es la educación la mejor inversión para la defensa nacional. Porque un pueblo educado defiende mejor su soberanía y sus intereses y sus fronteras. Y por eso podemos afirmar que para nosotros es infinitamente más importante para la defensa nacional la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Pero no podemos tampoco esperar al resultado, a que los cambios de la política económica comiencen a producir sus consecuencias en el campo de la desocupación. Es absolutamente necesario tomar medidas puntuales con el propósito de combatirla desde el primer día. Ustedes saben que aquí hay un déficit de viviendas. Alrededor de 2,5 millones de familias argentinas viven en viviendas deficitarias, de las cuales por lo menos 1 millón viven en viviendas absolutamente deficitarias. Este es un grave daño
es un verdadero flagelo que debemos combatir y tiene desde luego su entidad propia, pero también la respuesta que a él debemos dar tiene un eco en la coyuntura que es secundario, pero que es fundamental. Cada 100.000 viviendas económicas que nosotros construyamos darán trabajo a 300.000 obreros directamente en la obra o en las industrias que se ponen en marcha. Y desde ya anticipamos que de entrada nomás vamos a utilizar todos los fondos disponibles del FONAVI con el propósito de otorgar créditos que estarán vinculados a las posibilidades del jefe del hogar. Estarán en el nivel aproximado del 15% del ingreso del jefe de la familia. Terminaremos con la 1050 en la nación. Si ese 15% alcanza para cubrir la cuota de capital intereses, perfecto. Y si se salda la deuda antes, mejor. Pero si no alcanza y a los 25 años del crédito hipotecario continúa endeudado el trabajador, el Estado saldará la deuda, porque quiere decir que la sociedad lo ha explotado si no ha podido tener su vivienda económica a través de toda una vida de trabajo. Pero debemos asentar estas respuestas a requerimientos claros y categóricos de la justicia social, no sobre la base del voluntarismo. Es necesario edificar esta respuesta en un aumento de la productividad de la economía argentina. Por esto y porque tenemos una deuda fabulosa que hemos contraído, y somos el único país de la tierra que hemos contraído en vez de para capitalizarnos, para destruirnos. Hemos importado manufacturas que producíamos, hemos cerrado las fábricas, hemos hecho cundir la desocupación y al mismo tiempo nos endeudamos. Hemos permitido que salieran transferencias al exterior de quienes especulaban. Han venido acá capitales golondrinas a cobrar intereses que no se han cobrado nunca en moneda fuerte en ningún país de la tierra y en ninguna época de la historia. Por eso será bueno que en este tiempo en el que nosotros nos disponemos a iniciar una marcha grande entre todos para recuperar nuestros derechos y nuestras libertades, comencemos pegando un grito fuerte capaz de sentirse en todos los rincones de la tierra, para que todos los pueblos del mundo que aquí sepan que aquí en Argentina nos hemos empinado sobre nuestra responsabilidad y jamás en el futuro, nunca más en adelante permitiremos que nadie nos robe ni de adentro ni de afuera. Es por eso que le decimos a esto que es el resultado de la manifestación más grosera del imperialismo, que no hemos de pagar a la plutocracia de ningún país de la tierra intereses usurarios, que no vamos a pagar la deuda sobre el hambre de nuestro pueblo y que no vamos a aceptar las recetas recesivas del Fondo Monetario Internacional al estilo de lo que quieren los países de la trilateral.
exportaciones. Y es por eso que vamos a reclamar la solidaridad de todas las democracias del mundo, para que se comprenda que quienes fueron temerarios con la dictadura al emprender una política que significó sembrar créditos al voleo y a cualquier interés, no podrán exigir a la democracia frente a la necesidad de aumentar su crecimiento de la economía, frente a la necesidad de dar satisfacción a requerimientos elementales del pueblo. No podrán exigir que se pague intereses como ahora en estos contratos de refinanciación de la deuda de Aerolíneas Argentinas de más del 10% de la inflación. Vamos a aumentar la producción y en todas las actividades. Queremos establecer un compromiso en negro sobre blanco con los productores argentinos, con el propósito de que todo el mundo realice el esfuerzo necesario para que el país arranque. Necesitamos un aumento sustancial. Médico acá, por favor. De allá. Necesitamos un aumento. Médico también al frente. Ya hablamos. Ya hablamos. Necesitamos aumentar la producción industrial. Y ustedes se preguntarán cómo, si no vamos a tener la posibilidad de uso de divisas para la importación de bienes de capital. Es cierto, pero una de las consecuencias también de esta política inmoral ha sido que en estos momentos nosotros tengamos aproximadamente un 50% de la maquinaria industrial sin utilizar, 50% de utilaje ocioso. Y como vamos a modificar el sistema financiero, vamos a ir con el gerente de banco al lado ante cada cortina metálica que te baja para ver cuál es el capital del trabajo necesario. Y vamos a levantar decenas de días y miles de obreros trabajarán de nuevo por día en la Argentina. Va a haber un correcto sistema arancelario que va a proteger al industrial de las ventajas comparativas de otros países. Vamos a suplir las fallas estructurales de la economía argentina, que a veces producen aumentos de costos sin que medie para nada la negligencia del productor. Vamos a cambiar el sistema tributario de modo de alentar la reinversión, porque dejará de basarse sobre los consumos populares y buscaremos que fundamentalmente se aplique sobre los consumos suntuarios y las rentas no invertidas. Va a haber reglas del juego claro con sentido de permanencia en el tiempo para que el capital de riesgo sepa realmente a qué atenerse. Y encontraremos entre todos la manera de definir un régimen de promoción industrial que sea accesible a la pequeña y a la mediana industria, fundamentalmente del interior de la República, para dar la respuesta que corresponde al federalismo económico en el país. Y en cuanto al agro, también hemos definido en nuestra plataforma la necesidad de apoyar al productor en la intención de incorporar ciencia y tecnología a la producción agropecuaria. Estamos persuadidos de que la revolución verde que se produce en el mundo en los años 50 va a llegar a la Argentina,
Vamos a propiciar el uso masivo de agroquímicos y de fertilizantes. Habrá una planta de fertilizantes nitrogenados utilizando el gas que estamos venteando. Y en cuanto a los fosfatos, utilizaremos a las cooperativas para los convenios de trueque que deberá realizar con los países del este y de Europa, además de la utilización más modesta de zapla y de sierras grandes. Vamos a lograr que la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes estén preparadas para intervenir en el comercio exterior, no para monopolizarlo, pero sí para que sean testigos en el comercio exterior del productor y para que la Argentina no pierda buenos negocios como ha perdido por fanatismo ideológico, porque no se quiso comerciar de gobierno a gobierno y a veces no sabemos ahora cuánto nos pagan en realidad, porque apareció un empresario inteligente que no sabemos con lo que se queda en el camino. Hay muchos países que quieren negociar de gobierno a gobierno, no solo los socialistas, en África, en Asia y en América Latina. Y tendremos que buscar también la manera de cambiar el sistema tributario, de modo de premiar al buen productor y castigar al mal productor. Y en todos los casos, detrás de este esfuerzo fundamental del productor industrial o del productor agropecuario, estará un sistema financiero distinto, con posibilidades de crédito que sean accesibles para la producción de acuerdo a la rentabilidad de cada uno, porque queremos al industrial en el torno, trabajando para el país, y al productor agropecuario en el campo y en el surco, elaborando la grandeza de la patria y no corriendo detrás de los gerentes de banco para cada vencimiento. Pero no termina ahí todo. Se hace necesario lograr una política agresiva en el comercio exterior. Estamos ante un mundo que sufre una recesión aguda, un mundo que no ha crecido el año pasado, que seguramente no crezca este año. Cada uno de los países levanta barreras proteccionistas. Todos están sufriendo de este gobierno de ultraderecha de los Estados Unidos, la puesta en marcha de una política financiera que en definitiva privilegia a las finanzas en detrimento de la producción. De modo que es difícil y tenemos que lograrlo. Hay que diversificar los mercados y habrá que colocar no solamente nuestras materias primas, sino además también nuestros productos manufacturados. Y para ello, nada mejor que aprender a trabajar en común con nuestros hermanos de América Latina. Nosotros somos discriminados y aún agredidos en nuestro comercio exterior por el norte, tanto por los Estados Unidos como por el mercado económico europeo. Estamos realmente sufriendo procesos permanentes de deterioro de los términos del intercambio. Cada vez nos pagan menos por los que nos compran, cada vez tenemos que pagarles más los que nos venden. Y ahora son competidores nuestros en terceros mercados para la colocación de carne vacuna y de granos, en contra de toda la filosofía que preconizan con productores subsidiados. Tenemos que aprender a trabajar, como les decía, en América Latina. Tenemos que dejar de ser los soberbios europeos de América Latina y trabajar juntos con nuestros hermanos para defender nuestros intereses como corresponde. Hay que internalizar el comercio exterior. Hay que trabajar además para cumplir el sueño de los libertadores. También un médico por ahí, por favor. Tenemos que trabajar como corresponde
para cumplir el sueño de los libertadores. Es indispensable que nos demos cuenta que debemos apoyarnos también para los distintos procesos de democratización que debemos llevar adelante. Tenemos que terminar con problemas de límites que son tantos y tan graves. Nosotros con Chile, Chile en cierta forma con Bolivia y en consecuencia de alguna manera con Perú, Perú con Ecuador, Colombia con Venezuela, Venezuela con la Guyana, por el Esequibo. No puede ser más. Es absurdo. Provocan carreras armamentistas que son una verdadera inmoralidad en países que no han resuelto todavía problemas del hambre de nuestros pueblos. Es un lugar común ya decir, amigos, que vamos a recibir a nuestro país en una de las crisis más profundas de su historia. Casi daría la impresión que son tantos los problemas que los cursos de acción que hay que seguir para solucionarlos fueran distintos y a veces contradictorios. Hay que dar la respuesta que corresponde a la justicia social y aumentar el poder de compra del pueblo, y esto al mismo tiempo que disminuir una inflación tremenda. Vamos a atacar la inflación, pero no haciendo recaer sobre las espaldas del pueblo el esfuerzo de la reconstrucción de la economía. La vamos a recibir en alrededor de un 500% y nos comprometemos en pocos meses a llevarla a 2 dígitos al año. Pero la vamos a hacer atendiendo a las medidas estructurales y promoviendo de todas las maneras posibles el aumento de la producción, al mismo tiempo que con una disciplina monetaria y fiscal. Tenemos que aumentar los gastos en educación y en salud, pero no podemos aumentar el déficit, y entonces corresponderá que saquemos esas partidas de otras zonas del presupuesto. Y como no podemos aumentar el déficit, vamos a disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas en el país. Tengan la seguridad que a pesar de todo, vamos a arrancar, vamos a reclamar la solidaridad de las democracias del mundo. Vamos a reclamar la solidaridad con la naciente democracia argentina, y estén seguros que lo logramos, porque no es cierto que la Argentina esté desprestigiada en el mundo. Está desprestigiada la dictadura argentina, pero no el pueblo argentino. Vamos a salir con el esfuerzo de todos. Que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en un ápice la altura de los objetivos que se ha determinado para el país. Vamos a arrancar. Tengan ustedes la seguridad, otros países han atravesado crisis más duras que las nuestras y salieron. Aquí un médico, por favor. Piensen ustedes en Europa y en la guerra. Hoy son nuestros acreedores. Nosotros vamos a arrancar. Y será con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de la juventud, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres de la tercera edad. A todos les he dicho lo mismo, recorriendo toda la República. Y yo les quiero dejar este modesto mensaje de nuevo a los muchachos jóvenes. Comprendan que no están solos, serán la vanguardia de una lucha nueva, de una marcha nueva. Se trata de un rumbo distinto, una marcha con una meta nueva y casi diría también con una lealtad nueva, una lealtad no con el pasado,
una lealtad con el futuro que estamos obligados a construir, un esfuerzo entre todos. Yo les he dicho en toda la República que no cometan el error que hemos cometido los mayores. Quien piensa distinto, muchachos, en el pluralismo de la democracia puede ser un adversario, pero jamás un enemigo. No sigan a hombres. No sigan a hombres. Los hombres fallan a veces o no pueden. Sigan a ideas. Los principios y los ideales acompañan toda la vida a un hombre de bien. Quiéranse a sí mismos. No puede querer a los demás quien no se quiere a sí mismo. Pero quererse a sí mismo significa respetarse a sí mismo. Y para respetarse a sí mismo hay que cumplir con su deber. Cumplir con su deber en el hogar, con el grupo familiar, en la escuela, en el trabajo, con sus compañeros. Es prepararse para cumplir con el deber con la patria, que mañana será el conjunto de los porvenires honrados que ustedes se vayan construyendo con esfuerzo y sacrificio. Es la tarea de todos, es la tarea de los hombres y de las mujeres, de la mujer que tiene esta inteligencia extraordinaria para defender a los suyos y que ahora comprende que la forma de defenderlos es participando en este proceso de democratización, y la vemos rodeando nuestras tribunas como nunca, de la mujer que sufre las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. De la mujer argentina que a veces de tan bondadosa le dio el mal consejo al hijo cuando le ha dicho no te metas. Es que había miedo y miedo legítimo en la República, pero frente a este requerimiento de la historia yo estoy seguro que también de tan bondadosa lo tomará ahora de la mano al hijo, irá a la casa de cualquier partido político para decir sencillamente aquí estamos para defender la democracia de los argentinos. Esta es la marcha nueva, es la marcha nueva de los argentinos. Hemos revalorizado la democracia. Cada uno ha entendido que la única forma de solucionar nuestros problemas es a través de la recuperación de nuestros derechos y nuestras libertades. Cada uno ha entendido que con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Cada uno ha entendido que hubiera bastado un solo diputado levantando su voz en el Congreso de la Nación para que estos nenes de papá que manejaron la economía hubieran tenido que desaparecer de la Casa de Gobierno. Tenemos que ser nosotros los constructores de nuestro propio futuro. Cuando no nos mandonen más, cuando nadie nos mandonee, ni de arriba ni de abajo, cuando nadie presione sobre nuestros derechos, cuando estemos recién convencidos de nuestra posibilidad de ejercer nuestros derechos y de ser absolutamente responsables de nuestra libertad, allí recién vamos a construir el país que nos merecemos. Tengan la seguridad. Será esta entonces la instancia de esta marcha, algo nuevo en el país. Superaremos discrepancias. No estamos desafiados fundamentalmente por problemas ideológicos. Podemos dejar para más adelante la discusión acerca de los aspectos más sofisticados de la ideología de cada uno. Aquí se trata de poner en marcha políticas de salvación nacional. Y lo he dicho por todo el país. Es tiempo, porque estamos frente a elecciones, de levantar y enarbolar las banderas partidarias, pero también es tiempo porque definimos 100 años de paz y prosperidad, de dejar un lugar arriba de todas para que por encima de todas flame la azul y blanca, hablando del encuentro definitivo de los argentinos.
tiempo de marchar juntos. También lo he dicho en toda la República, cada uno inspirándonos en lo mejor de nosotros mismos y también en nuestros muertos más ilustres. Los radicales ya estamos en la marcha y al frente de nuestra columna ya van Alén, Irigoyen, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Larralde, Balbín y Lía. Los que estén a nuestra derecha pueden inspirarse, si lo desean, en Sáenz Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas en Luciano Molina o Lisandro de la Torre. Los socialistas en Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Los peronistas en Perón o en Evita, pero juntos los argentinos para terminar con la dictadura. Nueva de los argentinos. Dentro de poco esto nos va a parecer una pesadilla, un mal sueño. Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, nos va a costar, pero lo vamos a lograr. Y si lo hacemos, amigos de Buenos Aires, que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Vamos a salir de todo esto y lo vamos a hacer entre todos, porque vamos a cumplir nosotros, nos toca a nosotros, así lo ha querido la historia, nos toca a nosotros en este instante histórico fundamental dar la respuesta que signifique ponerle una bisagra a este tiempo argentino. Vamos hacia el nuevo rumbo, con la nueva marcha, con la nueva lealtad hacia el futuro los argentinos. Una marcha presidida por un profundo sentido moral, por un profundo sentido patriótico, para concretar nada más y nada menos que los objetivos del preámbulo de la Constitución Nacional de los argentinos. Que yo les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso, al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
se siente, el pueblo está presente, se siente, el pueblo está presente. Gente, Julián,